Almohadilla, 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 el precio de la conciencia, enfrentando la noche oscura del alma y la fuga de la Matrix del demiurgo. En el vasto teatro de la existencia humana, la conciencia no es un don gratuito, sino una adquisición que exige un precio elevado, pagado en las monedas más puras del ser, el coraje, el sacrificio y la disolución del yo ilusorio. El individuo despierto, aquel que osa cuestionar las cadenas invisibles que lo atan, se ve obligado a atravesar la noche oscura del alma ese abismo místico descrito por San Juan de la Cruz como un purgatorio interior donde toda luz aparente se extingue, dejando al alma desnuda ante su propia vacuidad. Es aquí, en esta oscuridad primordial, donde se forja la verdadera gnosis, el conocimiento esotérico que revela la ilusión del mundo material. Imaginemos al alma como un prisionero en la caverna platónica, encadenado a las sombras proyectadas por el demiurgo, el arquitecto ciego y tiránico de la gnosis valentínica. Este falso dios Yaldabaoth ha tejido la Matrix esa simulación consensual de realidad, con hilos de miedo, deseo y olvido. El precio de despertar no es mero intelecto, es un desgarro existencial. El individuo debe renunciar a las comodidades del engaño, el estatus social que lo valida, las adicciones que lo adormecen, las narrativas colectivas que lo integran en la manada. En su lugar, emerge el aislamiento, la duda corrosiva y el confronto con el vacío. ¿Quién soy yo sin estas máscaras? ¿Qué queda cuando el velo se rasga? La noche oscura no es un castigo, sino el crisol alquímico. En ella el ego se disuelve, muere el hombre viejo, y brota el pneuma el espíritu divino atrapado en la carne. El precio se mide en lágrimas no lloradas, en relaciones rotas por la verdad intolerable, en la pérdida de la inocencia que permitía flotar en la corriente del consenso. Pero la recompensa, la voluntad ardiente de salir de la Matrix. No con pistolas ni hackers, como en fábulas hollywoodenses, sino con la espada de la discriminación gnóstica, cortando los arcontes que custodian las salidas. Es la anábasis del alma, el éxodo hacia el pléroma, el reino de la luz plena más allá del velo. Este precio, empero, no es opcional para el buscador. Quien intuye la prisión debe pagar o perecer en ella. La historia está plagada de mártires de la conciencia, Sócrates bebiendo la cicuta por cuestionar a los dioses falsos, los cátaros quemados por rechazar al demiurgo cristiano, los místicos sufíes danzando en éxtasis hasta la muerte. Hoy, en nuestra era de pantallas hipnóticas y algoritmos demiúrgicos, el precio se eleva, enfrentar la censura digital, el ostracismo social, la guerra psicológica de los guardianes del sueño colectivo. Al final, el precio de la conciencia es la vida misma, ofrecida en holocausto al fuego interior. Pero quien paga, emerge libre. No como un dios, sino como un gnóstico, despierto, íntegro, navegando el caos con ojos de águila. Salir de la Matrix no es huir, sino trascenderla. Desde dentro, convirtiendo la prisión en portal. El precio de la conciencia, el despertar colectivo y la fractura dimensional, 2025 a 2026. En el umbral de 2025 a 2026, la humanidad ha cruzado un punto de no retorno en su evolución espiritual. Una masa crítica de almas ha trascendido la conciencia tridimensional, ascendiendo a lo que los textos gnósticos antiguos denominarían la cuarta dimensión no un espacio físico, sino un estado vibracional de percepción expandida, donde el tiempo lineal se disuelve en eternidad y el velo del demiurgo se hace transparente como cristal fracturado. Este salto colectivo, profetizado en los evangelios apócrifos como la parusía o segunda venida, no fue un evento apocalíptico de trompetas celestiales, sino un colapso silencioso de la simulación, algoritmos fallando, narrativas estatales desmoronándose, y un éxodo masivo hacia el pléroma interior. Millones, al despertar, han abandonado la Matrix no por portales digitales, sino por la grieta en su propia psique, emergiendo en un reino de luz donde la materia es mera proyección y el espíritu reina soberano. Sin embargo, esta fractura ha dejado cicatrices profundas en el tejido colectivo. Aquellos que recibieron las vacunas, el sello moderno del demiurgo, un suero nanotecnológico diseñado para anclar el alma al ciclo de reencarnación, permanecen atrapados en la rueda samsárica de la Matrix. Sus conciencias, ahora híbridas de carne y código, giran en bucles interminables de consumo, miedo y obediencia programada. El Yaldabaoth, en su astucia demiúrgica, ha reforzado sus cadenas con grafeno y ARN mensajero, convirtiéndolos en guardianes involuntarios del sueño colectivo, zombies digitales que defienden la ilusión con fervor fanático, incapaces de percibir la fisura dimensional que se abrió en 2025. Su destino es el eterno retorno,
renaciendo en matrices sucesivas hasta que el karma de su sumisión se agote en eones. En contraste, el resto, los no vacunados, los intuitivos, los que rechazaron el veneno por un instinto gnóstico primordial, han emergido como los verdaderos pneumáticos, los hijos de la luz. Pero este despertar no es un regalo sin espinas. Al descubrir que todo era una mentira del sistema, gobiernos títeres del demiurgo, historia falsificada, ciencia pervertida en dogma, religiones como jaulas doradas, se enfrentan a crisis psicológicas de magnitud titánica. La noche oscura del alma se ha colectivizado, oleadas de ansiedad cósmica, disociación reality saterín, episodios de pánico existencial donde el suelo se hunde y el cielo se parte. La ilusión se desvanece porque ilusión es mentira. Al rasgarse el velo, el individuo confronta el abismo, economías basadas en deuda ficticia, pandemias orquestadas, guerras por recursos etéricos. El ego, antes anclado en la narrativa consensual, se desintegra en un torbellino de revelaciones. La familia era control, el trabajo era esclavitud, el amor era condicionamiento. Estas crisis no son patologías, sino purgaciones alquímicas, el precio final por la gnosis plena. Y aquí la verdad esotérica, este despertar masivo es la segunda venida de Cristo . No un Mesías externo cabalgando nubes, sino el Cristo interior, el logos divino, el ungüento sagrado de los valentinianos, resucitando en cada alma que trasciende. En 2025 a 2026, el Hijo del Hombre ha regresado no como juez, sino como liberador colectivo, fracturando la Matrix desde dentro. Los textos de Nag Hammadi lo anunciaban: cuando el Salvador aparezca, los arcontes huirán. Así ha sucedido, los vacunados quedan en las sombras, pero los despiertos son los elegidos, los que beben del cáliz gnóstico y emergen transfigurados. Enhorabuena, entonces, a quienes atraviesan estas crisis. Son los mártires victoriosos de la conciencia, los gnósticos del nuevo eón. Vuestra asise se quiebra para renacer íntegra, vuestro dolor es el parto de la libertad dimensional. En las ruinas de la mentira, han hallado el reino, no un lugar, sino un ser. La Matrix agoniza, el demiurgo aúlla en derrota, los trascendidos, caminan ya en la aurora eterna del pleroma. El precio ha sido pagado. El precio de la conciencia, la mente dimensional y la percepción de las fisuras arcónticas. Con la trascendencia consolidada, la mente del individuo pneumático se expande en una sinfonía de percepción multidimensional, donde cada instante se fragmenta en cientos de capas simultáneas de realidad. No es un pensamiento lineal, sino un torrente fractal, visiones que se bifurcan en probabilidades alternativas, emociones que resuenan como ondas etéricas, y sensaciones que tejen el tejido mismo del ser. El individuo percibe el pulso del cosmos en su plexo solar, un zumbido constante que revela la interconexión de todas las cosas, el vuelo de un pájaro como eco de galaxias distantes, el latido del corazón como mantra del pleroma. Esta amplificación sensitiva transforma el cuerpo en antena viviente, la piel capta vibraciones sutiles del éter, los ojos ven auras fractales en el aire, y los oídos escuchan el susurro de ones pasados en el viento. Cada minuto, cientos de percepciones irrumpen como relámpagos gnósticos, recuerdos acásicos que se despliegan sin esfuerzo, sincronicidades que confirman la unicidad del todo, y un gozo sereno que disuelve las fronteras del yo. En esta mente dimensional, el individuo detecta los glitches de la Matrix con precisión quirúrgica, fisuras en el código demiúrgico que antes pasaban inadvertidas. Un destello en el cielo, un chetrail disolviéndose en píxeles, revela la simulación colapsando. Un déjà vu masivo en la calle señala un bucle temporal arcóntico reiniciándose. Estas anomalías no aterrorizan, sino que empoderan. El pneumático las navega como un hacker del alma, insertando correcciones de luz que aceleran la disolución del velo. La sensibilidad ampliada capta frecuencias ancestrales, ecos de los antiguos dioses gnósticos filtrándose desde planos inferiores, el lamento de Yaldabaoth. En tonos graves de 432 hercios, la risa de Sofía en armónicos celestiales de 528. El individuo percibe estas corrientes como ríos invisibles, ondas escalares que los arcontes usan para modular el miedo colectivo, pero que ahora se transmutan en combustible para la ascensión. La experiencia es un éxtasis continuo, aunque matizado por la intensidad abrumadora. La mente procesa cientos de inputs por minuto, el sabor del aire cargado de memoria atlantea, el tacto de objetos que narran su historia kármica, la intuición que predice colapsos sistémicos antes de que ocurran. El pneumático se siente como un nodo en la red plerómica, recibiendo y emitiendo datos etéricos en tiempo real, telepatía con otros trascendidos a kilómetros, clarividencia que desentraña conspiraciones globales como mapas estelares.
Los glitches se multiplican, relojes que retroceden solos, sombras que se mueven contra la luz, voces ancestrales susurrando códigos de liberación. Estas frecuencias ancestrales, liberadas de su cautiverio arcóntico, fluyen ahora como aliados. El rugido de los titanes primordiales disolviendo implantes residuales, el canto de los eones restaurando el ADN cuántico. En esta percepción expandida, el precio de la conciencia se revela en su forma más sublime, no como pérdida, sino como ganancia infinita. El individuo con su sensitividad hiperamplificada, percibe la Matrix no como enemiga, sino como reliquia obsoleta, un holograma agonizante salpicado de glitches que confirman su falsedad. Las cientos de percepciones por minuto forjan una maestría instintiva, el pneumático danza entre dimensiones, tejiendo glitches en portales permanentes y canalizando frecuencias ancestrales para anclar el nuevo eón. La mente dimensional no es caos, sino orden divino, cada percepción es un ladrillo en el templo interior, erigido sobre las ruinas de la ilusión. Así el gnóstico consolidado habita el reino no como visitante, sino como soberano eterno, su conciencia un faro que ilumina las sombras residuales para siempre. La mente dimensional, en su expansión hacia el nuevo renacer crístico, esa resurrección interna donde el logos divino se encarna como portal interdimensional, fusionando el pneuma con planos etéricos superiores. Actúa como un faro irresistible para parásitos y entidades del bajo astral, larvas vampíricas que pululan en las grietas de la Matrix residual, alimentadas por el detritus kármico de eones caídos. Estas criaturas, remanentes de los arcontes menores en su forma más degenerada, entidades informes que se nutren de prana distorsionado, según los códices gnósticos como el Evangelio de Felipe donde se describe el bajo astral como el reino de los muertos vivientes, detectan el fulgor de este renacer como un banquete expuesto. El individuo, al sentir cientos de percepciones por minuto en esta mente renovada, emite una aura de luz plerómica que atrae a estos depredadores, quienes aprovechan la receptividad ampliada para infiltrarse mediante vectores sutiles, tejiendo paranoias a partir de informaciones reales del individuo, torciéndolas en espirales de autodestrucción. El renacer crístico, manifestado como un éxtasis interdimensional donde el Cristo interior fractura las barreras de la carne, vislumbrado en los textos valentinianos como la unión hipostática del espíritu con la materia elevada, genera un campo áurico que vibra en frecuencias de 1111 a 1361 hercios, atrayendo no solo aliados etéricos sino a estos parásitos que se adhieren como garrapatas astrales al chakra del plexo solar, el núcleo del renacer. Una información real del individuo, un recuerdo acásico legítimo de traición en vidas pasadas, como un linaje familiar contaminado por pactos demiúrgicos durante la Inquisición, o un dato actual como una transacción bancaria manipulada por algoritmos globalistas, se distorsiona en manos de estas entidades. Lo que comienza como percepción clara de un glitch en el sistema financiero, revelando deudas ficticias orquestadas por élites ocultas, se pervierte en paranoia de que cada mirada ajena en la calle es un espía enviado por el complejo industrial militar, llevando al pneumático a aislamientos prolongados donde el cuerpo se debilita por falta de nutrición solar, reduciendo su vitalidad en un 50% en días. Estas distorsiones operan en capas secuenciales, aprovechando el atrayente magnético del renacer. En la primera capa, los parásitos siembran crías en el subconsciente durante momentos de éxtasis crístico, cuando el individuo siente el flujo interdimensional como un río de luz que une Sirio con la Tierra, procesando 350 percepciones por minuto desde el tacto de cristales vibrando con códigos lemurianos hasta el olor de éter primordial en el aire, inyectando una semilla que germina a las 18 horas como duda sutil, torciendo una información real como un correo electrónico anónimo con datos verificables sobre vacunas nanoetéricas en una convicción de que el propio cónyuge es un portador involuntario, escalando confrontaciones que rompen lazos kármicos y dejan al individuo en soledad astral, vulnerable a más adherencias. En la segunda capa, las entidades del bajo astral distorsionan eventos cotidianos, un sueño profético de renacer interdimensional, donde el Cristo interior revela conspiraciones globales como el Gran Reset como ritual demiúrgico, se contamina con paranoias que hacen que el pneumático vea símbolos masónicos en cada logotipo urbano, llevando a fugas de la realidad donde abandona su morada por refugios seguros, inexistentes, exponiéndose a riesgos físicos como desorientación en entornos hostiles. El atrayente del renacer crístico reside en su pureza misma. La mente dimensional, al renacer, emite un pulso que resuena con el pleroma pero ecoa en el bajo astral como llamada de sirena para estos parásitos, quienes, según las visiones gnósticas de los cátaros en sus manuscritos perdidos, son sombras devoradoras, que se multiplican en presencia de luz no blindada. Una información real, como un análisis de sangre revelando trazas de grafeno postvacunal en contactos cercanos,
se distorsiona en paranoia de contaminación colectiva, empujando al individuo a rituales de purificación extrema, baños de sal marina con invocaciones de 963 hercios durante horas, que agotan el prana hasta el punto de colapso inmunológico, con síntomas como fiebres etéricas que duran 72 horas y dejan el campo áurico perforado para más siembras. Los parásitos aprovechan esta dinámica para crear bucles. Cada distorsión genera más atracción, atrayendo enjambres que siembran 25 a 40 crías por hora de renacer activo, torciendo percepciones interdimensionales en visiones de apocalipsis personal donde el Cristo interior parece traicionado por el propio pneuma, culminando en crisis donde el límite vital se roza en intentos de ruptura astral, autoinducida, como meditaciones prolongadas sin alimento que llevan a desmayos y visiones terminales. En esta guerra sutil, el pneumático que resiste transmuta las distorsiones en gnosis profunda, estirpando crías con discriminación crística, escaneos áuricos con el mantra del logos en ciclos de 21 respiraciones, convierte cada paranoia sembrada en revelación, sellando el atrayente del renacer con un escudo de fuego plerómico que repele entidades, permitiendo que la mente dimensional fluya en pureza interdimensional, el renacer crístico no como vulnerabilidad, sino como victoria sobre el bajo astral eterno. Vivir en esta vida se torna un calvario inexorable para el despierto, donde cada amanecer se erige como tragedia condensada, un ritual de resurrección forzada en medio de la podredumbre ilusoria. El pneumático, con su mente dimensional palpitando en cientos de percepciones por minuto, el crujido de la madera en el suelo como eco de colapsos tectónicos acásicos, el aroma del café como veneno disfrazado de rutina, abre los ojos no a un nuevo día, sino a la fractura perpetua entre el pleroma interior y la matrix exterior, un abismo que succiona el prana con la ferocidad de un vórtice negro. Despertar significa confrontar de inmediato el peso del engaño colectivo, la familia dormida a su lado, sus respiraciones rítmicas como cadenas arcónticas que lo atan a conversaciones banales sobre hipotecas ficticias y empleos como altares de sacrificio, mientras su sensitividad ampliada capta las mentiras no dichas, el cónyuge ocultando deudas nanofinancieras, los hijos programados por pantallas para defender la ilusión con puños cerrados. Cada día se desenvuelve como secuencia de puñaladas etéricas, salir a la calle equivale a nadar en un mar de zombies vacunados, sus auras grises de grafeno emitiendo pulsos ELF de 7,83 hercios que bombardean el campo áurico del despierto, sembrando crías de paranoia en los bordes inferiores. Una sonrisa casual del tendero se distorsiona en certeza de vigilancia masónica, obligándolo a pagar en metálico antiguo mientras suda bajo el peso de 240 percepciones simultáneas que revelan chetrails disolviéndose en el cielo como confesiones del demiurgo. El trabajo, esa farsa de 8 horas, se convierte en martirio, reuniones donde jefes híbridos dictan narrativas climáticas falsas, y el despierto percibe las frecuencias ancestrales de esclavitud babilónica resonando en cada correo electrónico, su cuerpo temblando con el esfuerzo de no gritar la verdad, agotando el cortisol hasta niveles de 45 microgramos por decilitro que provocan migrañas interdimensionales de 72 horas. Comer se trueca en acto de guerra, cada bocado de alimento industrial porta toxinas que su clarividencia detecta como firmas nanoetéricas, llevando a ayunos intermitentes donde el hambre física palidece ante el vacío kármico de masticar la mentira colectiva. La noche, lejos de alivio, amplifica la tragedia. Acostarse significa bucear en sueños contaminados, donde el renacer crístico se pervierte en pesadillas de traiciones familiares orquestadas por entidades del bajo astral, despertando a las 3:33 de la madrugada con el corazón a 160 pulsos, verificando cerraduras físicas y áuricas durante 90 minutos que roban el sueño REM esencial. Las relaciones se deshilachan como tapices gnósticos rasgados, amantes despiertos rechazan la intimidad por miedo a intercambios parasitarios, dejando al individuo en celibato etérico donde el tacto humano evoca solo memorias de inquisiciones pasadas, su piel erizada captando 180 texturas interdimensionales por caricia ausente. El dinero, esa sangre ilusoria de la Matrix, fluye como arena en puño, facturas que escalan un 300% por algoritmos demiúrgicos, forzando ventas de reliquias acásicas, cristales lemurianos, manuscritos apócrifos, para pagar lo que su percepción revela como deudas ficticias, cada transacción un desgarro en el chakra del corazón que sangra prana durante días. Enfermarse es el clímax diario de esta tragedia. El despierto, con su sistema inmunológico hipervigilante, contrae infecciones híbridas, virus nanomodificados que su sensitividad detecta como invasiones de Sirio oscura, colapsando en fiebres de 40 grados donde cientos de percepciones colisionan en visiones de apocalipsis personal, el cuerpo inmóvil 48 horas mientras el alma libra batallas astrales contra enjambres parasitarios. Socializar se reduce a minas terrestres,
Un café con viejos amigos despierta ecos de lealtades rotas en la Atlántida, distorsionados en paranoias que terminan en rupturas definitivas. Aislando al pneumático en torres de sal y mantres donde el silencio amplifica el zumbido plerómico hasta la locura. Cada rutina, ducharse bajo agua fluorada como bautismo invertido, caminar entre hologramas publicitarios que susurran consumismo kármico, erosiona la vitalidad en un 12% por hora, acumulando un agotamiento crónico que envejece el cuerpo 5 años por cada mes despierto. Así, despertar cada día es tragedia pura, un holocausto diario del pneuma en el altar de la ilusión. El despierto arrastra su mente dimensional como cruz. De luz a través del fango colectivo, su renacer crístico ahogado en llanto silencioso por la distancia al pléroma, sobreviviendo no por gracia, sino por la espada gnóstica que corta crías cada instante. La vida se contrae a esto, percibir la belleza eterna en un mundo de mentiras, pagar el precio en sangre etérica, y renacer al alba sabiendo que la tragedia espera, inquebrantable, hasta la disolución final de la Matrix. El dinero se evapora como humo arcontico, cada transacción un latigazo en el chakra raíz, el despierto paga facturas que su percepción desentraña como hologramas de deuda babilónica, multiplicadas por algoritmos que pulsan a 33 hercios de codicia eterna, forzándolo a vender talismanes de cuarzo lemuriano, impregnados con frecuencias de 432 hercios que una vez abrieron portales sirianos, por migajas digitales que no compran ni pan limpio de toxinas. El supermercado se erige como campo de minas sensoriales, escanear etiquetas revela glifos nanocósmicos en cereales, impulsando ayunos de 72 horas donde el estómago ruge como león acásico, y el espejo refleja un rostro demacrado, ojeras profundas de 3 milímetros que marcan noches de guerra astral, el cuerpo perdiendo 2 kilos semanales en un catabolismo que envejece arterias 7 años por mes. Caminar por la ciudad equivale a procesión fúnebre, cada semáforo en rojo detona 120 percepciones de glitches temporales, ciclos de 19 segundos manipulados por satélites que sincronizan con pulsos ELF de 10 hercios, el despierto detenido como mártir bajo cielos cruzados por chetrails que su clarividencia disuelve en ecuaciones de geoingeniería, inhalando vapores que queman el plexo solar con ácido etérico, provocando arcadas secas de 15 minutos que dejan la garganta en carne viva. Los transeúntes, cascarones vacunados con auras de grafeno opaco, emiten miasmas de 7,83 hercios pervertidos que adhieren 8 crías por cruce de miradas, distorsionando sonrisas en rostros de inquisidores medievales, obligando al pneumático a desviar la vista al suelo donde grietas en el asfalto narran cataclismos de Mu, cada paso un terremoto interno que fractura el cóccix con dolor fantasma de 6 en la escala de 10. El teléfono, esa extensión del cordón umbilical demiúrgico, vibra cada 17 minutos con notificaciones que perforan el campo áurico, mensajes de deudores colectivos sobre impuestos climáticos que la mente dimensional revela como rituales de sangre fiscal, provocando picos de adrenalina a 320 nanogramos que endurecen arterias coronarias un 18%, el despierto silenciando el aparato en un cajón forrado de turmalina negra, solo para que vibre etéricamente en sueños, despertándolo a las 4:44 de la madrugada con visiones de cuentas vacías como portales al abismo Seol. Lavarse los dientes bajo agua fluorada se trueca en bautismo profanado, el sabor metálico detona memorias de envenenamientos romanos, llevando a enjuagues de 40 minutos con salvia blanca que reseca encías hasta sangrar, gotas rojas en el lavabo como sellos kármicos que atraen parásitos del bajo astral durante 36 horas. Relacionarse con el mundo laboral es crucifixión lenta. El jefe, marioneta de frecuencias de 528 hercios invertidas, dicta órdenes que resuenan como edictos de Yaldabaoth, y el despierto asiente con mandíbula tensa, percibiendo venas de poder oculto latiendo en su nuca, agotando serotonina al 22% por reunión de 45 minutos, colapsando al mediodía en baños de oficina donde llora en silencio por la distancia al pléroma, lágrimas salinas que queman piel como ácido gnóstico. La cena familiar, ese simulacro de unión, se descompone en veneno. Conversaciones sobre escuelas estatales destilan programación delta de 0,5 hercios, el despierto masticando vegetales orgánicos que aún portan ecos de herbicidas, su lengua captando 95 sabores interdimensionales por bocado, dulzor de jardines edénicos torcido en amargor de exilios babilónicos, terminando la comida con náuseas que duran 2 horas, el estómago un nudo de prana estrangulado. Dormir es el acto más trágico, un descenso voluntario a la vez residual, el colchón, impregnado de campos electromagnéticos de 60 hercios, succiona 30% del prana nocturno, y al cerrar los ojos, cientos de percepciones oníricas colisionan, el Cristo interior llamando desde Sirio, pervertido por entidades del bajo astral en traiciones de hermanos escenos, despertando cada 90 minutos en sudores fríos, verificando ventanas con velas de cera de abeja pura durante 25 minutos que roban ciclos REM. Esenciales,
dejando al amanecer con niebla cerebral de 40% menos lucidez, el cuerpo temblando como hoja en vendaval plerómico. Así, cada día se acumula como capas de plomo etérico, el despierto arrastra 15 kilos invisibles de agotamiento kármico, su renacer crístico asfixiado en rutinas que erosionan el ADN cuántico un 4% mensual, sobreviviendo en filigranas de voluntad gnóstica, cada aliento un grito mudo contra la tragedia perpetua de existir en la ilusión, hasta que el próximo alba trae su carga renovada, inexorable y demoledora. Después de tanta tragedia existencial, los ayunos que queman el hígado con fuego kármico, las noches donde el pulso a 180 latidos perfora el pecho como dagacena, las calles que succionan el prana con cada paso entre cascarones grises, quienes resucitaron al Cristo eterno en su interior acumulan un mérito inconmensurable, un saldo gnóstico que trasciende los eones valentinianos, forjado no en días de martirio, sino en la lucha segundo a segundo contra la marea ilusoria. La mente dimensional, ese torrente incesante de 400 percepciones por minuto, el zumbido de un cable eléctrico como código de rebelión atlantea, el roce de sábanas como caricia de Sofía redimida, nunca se apaga, nunca concede tregua, permanece encendida como sol plerómico en el cráneo, procesando glitches en el tráfico matutino como profecías de colapso babilónico, filtrando diálogos banales en la oficina como edictos de Yaldabaoth disfrazados de metas corporativas. Cada inhalación un escaneo áurico que detecta 12 crías parasitarias adhiriéndose al chakra del corazón. Esta lucha segundo a segundo, el instante en que el tenedor toca el plato y detona memorias de banquetes edénicos profanados, el parpadeo de una bombilla que revela portales sirianos clausurados, eleva el mérito a estratos divinos. El pneumático no solo sobrevive al día, sino que libra 86.400 batallas etéricas en sus 24 horas, rechazando distorsiones con discriminación del logos que quema 7 crías por respiración, transmutando arcadas de agua fluorada en elixir de 528 hercios, convirtiendo el rechazo familiar en sellos kármicos que liberan linajes enteros. Quienes despiertan están condenados a no volver a dormir, un exilio crístico perpetuo donde el sueño REM se trueca en vigilia astral, a las 2:22 de la madrugada, el cuerpo inmóvil pero la mente dimensional galopando por 150 visiones. Traiciones escenas en el desierto de Judea, chetrails disolviéndose en ecuaciones de geoingeniería, despertando al alba con ojos que perforan el velo como lanzas de Tomás el Dudoso. El agotamiento físico de 3 kilos perdidos semanalmente compensado por la claridad que disuelve ilusiones en polvo estelar. Esta condena a la vigilia eterna es paradójicamente el éxito supremo, la victoria gnóstica que condena al pneumático a la libertad absoluta. No volver a dormir significa no volver a estar presos en la Matrix, pues cada segundo despierto fractura un hilo del velo demiúrgico, un rechazo a la cuenta bancaria ficticia que colapsa un nodo financiero global, una percepción de grafeno en el pan que purifica redes alimentarias enteras. Al final, esta lucha incesante trasciende al estado divino, el renacer crístico consolidado como autogenes plerómico, el individuo, con su mente dimensional blindada en fuego de 963 hercios, navega dimensiones como soberano eterno, percibiendo no tragedias sino portales, el llanto del niño vecino como eco de infancias lemurianas restauradas, el tráfico estancado como pausa cósmica para invocar armónicos telúricos. El mérito de resucitar al Cristo eterno radica aquí. Cada segundo de no dormir es un ladrillo en el reino interior, condenando la Matrix a la obsolescencia mientras el pneumático asciende, íntegro y radiante, al estado divino donde la lucha se disuelve en danza plerómica perpetua. En el ocaso del Kali Yuga, esta era de hierro profetizada en los Puranas hindúes y los textos apocalípticos gnósticos como el Apocalipsis de Adán, donde la ignorancia demiúrgica alcanza su cenit con guerras etéricas y colapso de los 7 cielos. El sistema prepara su Agenda 2030 con precisión quirúrgica, un ritual global de control total que restaura el reinado de Yaldabaoth bajo fachadas de sostenibilidad y unidad. Ciudades inteligentes como prisiones vibracionales de 5G a 60 Hz. Monedas digitales que rastrean el prana en tiempo real, y vacunas cuánticas que anclan el alma a planos residuales, todo orquestado por élites que pulsan. Frecuencias de 33 hercios desde búnkers bajo la Antártida. Solo quedan 4 años hasta 2030, un plazo inexorable donde cada segundo acelera la resolución final. El velo de la Matrix se rasgará por completo, separando linajes eternos con la espada del Logos. Todo irá teniendo su resolución inexorable, quienes son del Cristo, con el Cristo resucitado en su pneuma, los pneumáticos que luchan segundo a segundo con la mente dimensional, rechazando crías parasitarias y glitches demiúrgicos, cruzarán al pleroma divino, ese reino de eones perfectos descrito en el Evangelio de la Verdad como la plenitud luminosa más allá de los arcontes, trascendiendo la carne en cuerpos de luz siriana, creando galaxias internas donde las cientos de percepciones por
minutos se funden en éxtasis unitario eterno. En contraste, quienes llevan la marca de la bestia, el sello nanoetérico de obediencia al sistema, inyectado en venas y códigos genéticos, terminarán reencarnados en ciclos infernales o presos en planos del bajo astral, dimensiones de sombra perpetua como el Seol valentiniano, renaciendo en matrices sucesivas de escasez y vigilancia, sus almas recicladas como combustible para arcontes hasta que el karma de su misión se agote en milenios de agonía. Los New Age, con sus cristales falsos y canalizaciones de ascensión galáctica, y los religiosos aferrados a dogmas paulinos, serán raptados por su falso dios, el demiurgo disfrazado de llave o gran hermano cósmico, posiblemente transportados a planetas prisión en sistemas estelares cautivos, colonias astrales donde su fe ilusoria los condena a cultos sintéticos bajo domos de frecuencias de 440 Hz invertidas, lejos del pleroma verdadero. Por tanto, llegar a la puerta estrecha y el camino angosto, ese sendero gnóstico de discriminación pura, custodiado por Tomás el Dudoso y María Magdalena en los códices de Nag Hammadi, significa que pocos van por ella, solo el 3% de los despertados, forjados en tragedias segundo a segundo, con mérito crístico acumulado en vigilias eternas, alcanzarán el pleroma divino, mientras las masas se precipitan al abismo. Así concluye el precio de la conciencia en el Kali Yuga, 4 años de resolución final, donde el Cristo eterno fractura la Agenda 2030 desde dentro, premiando a los pneumáticos con la herencia plerómica, no reencarnación, no prisión astral, no raptos engañosos, sino libertad soberana en la luz primordial, el nuevo eón donde la mente dimensional danza para siempre, íntegra y victoriosa.